Hoy 19:30, sí, me tomo 5 minutos enfocado a esto, de la importancia de, en este mundo, en esta vida que estamos tan agitados y todos corriendo y vamos y venimos, tomarnos 5 minutos. ¿Tomarnos 5 minutos para qué? Para hacer algo que nos gusta, para conversar, para charlar, para comunicarnos, que es el eje de también lo que vamos a trabajar. Pero qué importante es tomarnos 5 minutos para esto que nos distiende, de salir por ahí de las presiones, de todo lo que tenemos todos los días que nos lleva a andar aceleradísimos y poner nuestro descanso en esas cosas que nos gustan. Estamos como todos estresados, ¿no? En esta época muy. Estamos en mitad de año, pero casi fin de mes, fin de año, viste que ya en un abrir y cerrar de ojos ya estamos poniendo, como decimos acá, la mesa navideña. Sí, pero lo importante es que no dejemos de hablar. Sí. No hay que dejar de hablar de esto, ¿no? De lo que significa el cluttering y la tartamudez. Es muy importante. Muchas veces uno minimiza estas situaciones, un taller, una charla, una capacitación, pero en realidad es importante la participación y que la gente se involucre. Sí, y bueno, aprender, porque bueno, hemos hablado mucho de tartamudez, ahora incluimos al cluttering, que también es una condición del habla que tiene que ver con la fluidez. Y cuando hablamos de fluidez hablamos de tiempo, y de la necesidad de tiempo para escucharnos, de la necesidad de tiempo para compartir, para hablar. Y bueno, esto tanto la tartamudez, que tiene ciertas interrupciones, como el cluttering, que es un habla aceleradísima, que se abarrota de palabras que la gente no entiende y que en realidad tienen varias diferencias y varias similitudes. Entonces, un poco el taller es esto, aprender sobre las dos, conocer las diferencias y las similitudes para que las podamos diferenciar, que hay muchas cosas que podemos hacer para tratarlas, para trabajar, para estar mejor, y a las personas que vayan, brindarles herramientas. Por eso es medio teórico-práctico, es decir, bueno, es más práctico que teórico. Y está destinado a un público particular, ¿no? Si bien puede ir el que quiera, porque la inscripción es totalmente gratuita, puede ir la persona que desee, que le interese, por supuesto, y al que no le interese también, como para aprender, porque siempre te encontrás con alguien que puede tener algún sobresalto, alguna discapacidad, alguna capacidad diferente, alguna condición o no condición, ¿viste? Porque ahora, como está todo tan sencillo, no sabes cómo llamarlo. Sí. Condiciones del habla. Exactamente, ¿viste? Son condiciones del habla, pero en realidad no hablamos de enfermedad, porque no son enfermedades, no hablamos son alteraciones en la fluidez, y sí, en realidad son formas diferentes de hablar. Sí, y si no lo padeces, también está bueno que vayas, porque vas a aprender a cómo trabajar o cómo relacionarte con una persona que tenga alteraciones en la fluidez. En realidad esto se armó desde un principio para todos los talleristas, sí, para todos los que están en la parte de arte, de deporte, de música, de canto, porque justamente son los que a veces brindan esos 5 minutos de relajarse y hacer otra cosa diferente. Y en esas herramientas son muy útiles para las personas con tartamudez y cluttering. Son herramientas que todos necesitaríamos utilizar, esto de distendernos 2 minutos, no sé, a pintar un cuadro, y ahí tenemos un montón de estrategias que a veces nosotros en el consultorio utilizamos para trabajar sobre la fluidez, sobre la motricidad fina, sobre la motricidad del habla. Si nosotros en tartamudez trabajamos mucho sobre la motricidad, porque es el componente motor el que está más afectado. Pero en el cluttering trabajamos mucho sobre la organización del lenguaje, ¿sí? Entonces, sobre qué es la organización del discurso. Entonces, cualquier actividad que podemos hacer manual y demás trabaja mucho sobre la organización también. Así que bueno, brindar herramientas, ver qué tenemos en la mano, no solo conocer la parte teórica de estas dos condiciones del habla, como decíamos, sino que decir, bueno, a ver qué tengo en la mano para poder ayudar, acompañar o, bueno, detectar si alguien tiene este problema. Qué difícil es, Cari, qué difícil es la paciencia. Sí. No, parece en estos tiempos estamos todos apurados, todos estamos a 1000, bajamos poco un cambio. Imagínate a la persona, ¿no?, que tiene que tiene tartamudez o cluttering, poder expresarse, que nosotros nos tenemos que tomar el tiempo de escucharlos. Qué poca paciencia tenemos. Sí. Qué poco
hasta poca empatía parece, ¿no? Porque tenés que esperar que termine de hablar, culminar para dar tu opinión y no lo dejás. Sí, te pasa de los dos lados. La persona con cluttering es una persona que no puede parar, que habla, bla, y no puede parar, o sea, le cuesta escuchar, le cuesta llegar a un punto, le cuesta resumir, y la persona con tartamudeez le cuesta arrancar. Como que tenés dos diferencias bien grandes, y el oyente debe saber cómo acompañar eso, porque son muy diferentes. A veces nosotros como oyentes interrumpimos y no nos damos cuenta que la otra persona necesita tiempo y espacio para poder expresarse. Pero bueno, es parte de cómo estamos corriendo últimamente, y a mí lo que más me preocupa es que este ritmo de vida, este ritmo acelerado y estos cambios que se dan están generando a veces estas patologías. Por eso me interesa a veces mucho esto de informar, de comunicar, de enseñar, de lo poco que uno puede ir aprendiendo y haciendo en la práctica y con los libros, y de los mismos pacientes. Ellos me han dado testimonios hoy para compartir esta noche, que ojalá les pueda compartir. Karen, ¿hay estadísticas de las personas en esa? Por ejemplo, hace poquito tiempo que empezamos a hablar de tartamudez, sí, ¿no? O si bien se hablaba, y ahora estamos intentando de que se hable un poco más. Hay gente que llegó al consultorio que a partir de esto de que hablamos un poco más, ¿pudo entender la situación de algún familiar? Se han animado a consultar muchas personas más, mismo los médicos también están derivando más, no esperan tanto, que eso siempre fue algo que pusimos mucho hincapié el año pasado, en la atención temprana, en la detección temprana, porque siempre la tartamudez fue como, no, espera, total, ya se le va a pasar solo. Y dijimos que no, que eso no nos sirve de nada, o sea, es perder tiempo. Entonces, que un diagnóstico a tiempo puede revertir una situación. Sí. ¿A partir de qué edad puede hacer la consulta mamá, papá, tío, primo, abuelo a la fono? Y a veces el niño desde sus primeras palabras al añito y medio ya puede empezar a tartamudear. A veces he tenido consultas de niñitos de 2 años, y se hacen las consultas, se trabaja con el niño, se trabaja mucho con los papás a esa edad, pero sí se puede. Ahora el cluttering es diferente, porque el cluttering va más progresivamente apareciendo. Sí. Pero cuando la persona a veces no sabe qué le pasa, pero ve que todo el mundo le hace cara rara porque no le entendió, o le pide que vuelva a decir o vuelva a repetir y no sabe por qué. Ahí está bueno consultar y hacer una valoración y ver. ¿Uno puede detectar tartamudez y cluttering de grande también? Sí. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo alguna de las condiciones. Sí. Aparte, a los 50 años, digamos, no tiene edad. No tiene edad. Igual hay errores normales de la fluidez, sí, que son las que tenemos todos, que a veces paramos, que a veces repetimos. No quiere decir que tenga tartamudez. Sí, hay errores normales que están dentro de un parámetro normal, pero sí se puede despertar la tartamudez, más si por ejemplo hay algún antecedente en la familia. Es muy común que se pueda despertar tardíamente, no siempre a los 2, 3, 4 años. Pero es importante esto de que como papás y como familias vayamos acompañando este aprendizaje de los niños, este aprendizaje del lenguaje de los niños, porque parte del cluttering se da porque a veces hay un desarrollo con dificultad en ese lenguaje, ¿sí? Entonces, al haber un retardo, digamos, por así decirlo, en el desarrollo del lenguaje, aparecen después estos problemas de cluttering, porque el cluttering es una falta de automatización del lenguaje. ¿Sí? Hay una formulación con dificultad. Entonces, le cuesta a la persona tanto formular lo que tiene que decir, que después cuando lo tiene que decir es como que al componente motor le queda poca energía, ¿sí? Entonces, claro, cuando hablan pronuncian mal o hablan con la boca muy cerrada, no se les entiende, pero es porque su sistema, su cabeza, utilizó tanta energía en organizar eso que tenían que decir, que cuando lo va a decir, bueno, ya lo que quedó, el resto de energía que quedó va a la boca, ¿sí? Es verdad, es verdad. Entonces, qué importante que es que dediquemos tiempo como papás, como tíos, como abuelos, como oyentes y como acompañantes del proceso de lenguaje de los niños en esa edad de los
de los 0 a los 5 años, donde el niño aprende el lenguaje. Porque si tomáramos el tiempo para estar, para escuchar, para leerle cuentos, para hablar en casa, y tal vez menos pantalla, menos silencios, menos tiempos solos, sino más tiempos de diálogo y compartir, muchas de estas patologías no estarían tan presentes. Hoy, esta noche, charla de capacitación, me tomo 5 minutos, tartamudez y clattering con la licenciada Cari Croce. La tenemos acá en el estudio hablando de lo que se va a hablar un poquito, ¿no? Esto es un resumen de lo que se va a hablar esta noche. Los destinatarios, talleristas, coordinadores de equipos y directores técnicos, se me pareció genial. Creo que yo voy a participar esta noche, voy a ir obviamente, porque la causa es uno de mis combates, ¿no? Esta causa de la tartamudez es uno de mis combates, la cual me ocupo y me preocupo, pero me gustaría ver caras. Tengo la necesidad de ver caras. Es hoy, 8 de agosto, la cita a las 19:30 en la biblioteca. Bien, porque el lugar en el flyer dice Casa de Cultura. Claro. Te lo iba a preguntar igual. Sí, pero después se cambió. Casa de Cultura para anotarse o para preguntar, pero va a ser en la biblioteca. Bien, a las 19:30. En la biblioteca, que está igual a pasitos de Casa de Cultura. Cualquier cosa te dicen, bueno, cruzate de última. No, en la biblioteca, entonces, la biblioteca que estrenamos, que está divina, ahí vamos a tener esta charla, esta capacitación, este taller con la licenciada Cari Croce. Bueno, ¿cuánto, por último, Cari, porque sé que también, tanto nosotros como nos apremia el tiempo, a vos también estás preparando esto full. ¿Cómo duele? Duele esto de tener, por ejemplo, un familiar, un hijo, un vecino, alguien con tartamudez y que veas el entorno y que el entorno no lo entienda, ¿no? Si bien nosotros que estamos empapados en el tema lo entendemos, pero ver que otros no saben cómo expresarse, o la atención o los 5 minutos o la paciencia, duele. Sí, duele mucho. Que no acompañan. Pero bueno, ahí está la posibilidad de ser promotores de llevar conocimiento. Sí, hablar y compartir y decir, y bueno, y estar. Y también de participar de las oportunidades como estas, que son importantes, ¿no? Creo que la idea de que esto esté dirigido a personas, coordinadores, talleristas, etcétera, etcétera, es para que sea de difusión, digamos, para que ellos puedan trabajar con otras personas. Uno piensa que solamente esto pasa en el colegio y pasa también en todos los ámbitos, ¿no? Una vez hablamos con vos de una situación en un club. Por eso es importante que los directores técnicos y todos los integrantes de un grupo que contienen a grupos de jóvenes estén. Y sí, tengo pacientitos que ha sido su espacio el encontrar un tiempo en el club y encontrarse contenidos ahí. Entonces, son espacios sociales y necesarios. ¿Sí? Cari, nos vemos a las 19:30 en la biblioteca, entonces, hoy espero con esta charla de capacitación sobre tartamudez y clattering. Muchas gracias, Cari. Gracias.